Muy buenas las tengan todos ustedes, este es el grito de batalla de Neorama y tengo el gusto de estar aquí con mi buen amigo Carlos Rivera y nosotros les vamos a hablar un poco acerca de John Lennon, que este 9 de octubre pues es el día de su natalicio. ¿Qué edad cumpliría? Nació en el 40. Estamos en el 2015, ya vendrían siendo como 80 y tantos años, ¿no? 75 años. ¿No? 75 años, algo así. Y bueno, él muere a los 40 años, ¿no? Algo así, ¿no? En el 81. En el 80, ¿no? Y bueno, su nombre real era John Winston Lennon, que así le puso su papá Winston pues ahora sí que por Winston Churchill, porque él cuando nace en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis, los alemanes estaban bombardeando Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, su papá, él nació, bueno, su papá los abandonó, ¿no? Vivió con su mamá un tiempo, pero tuvo que dejarla a ella, lo dejó con su tía Mimi, lo cual pues realmente fue su madre, ¿no? Después hubo un tiempo en el cual volvió a regresar con su mamá, mejor dicho, su mamá regresó con él y fue trágico, ¿no? Que la atropelló un auto y muere y pues vuelve a quedarse con su tía. Pero ese es algo muy curioso, la muerte como se presenta mucho en los inicios de los Beatles, cuando él empieza a retomar la relación con su mamá. Él ya estaba organizando el grupo de rock de Quarrymen, que pues terminaría siendo el inicio de Beatles, ¿no? Porque allí es donde él conoce tanto a Paul McCartney como a George Harrison. Sí, de hecho también, bueno, pues él fue y seguirá siendo el líder de los Beatles aunque haya fallecido, y él fue el que hizo Pero es una especie como de líder moral, ¿no? Porque pues ya en los últimos años de los Beatles había una participación enorme de Paul y de simplemente el Sargento Pimienta es iniciativa de Paul McCartney, ¿no? Pues sí, pero también, pues sí, como tú dices, al inicio él era el líder moral, ¿no? Indiscutiblemente. Él fue el que le puso Beatles, ¿no? Empezó primero Silver Beatles, Ajá. Luego simplemente Beatles, pero con una A en lugar de una E, que como se escribía escarabajo, ¿no? Escarabajo, es un juego de palabras en inglés que es beat, que es ritmo, y Beatles, que es escarabajo, ¿no? Sí, también podríamos sumar una cuestión intelectual que John Lennon sí tenía con la cuestión esta de los Beatniks, de los poetas Beatniks de Estados Unidos, ¿no? Que al principio con los Beatles lo más americano que tenían era el rock and roll, ¿no? Pero en la manera de sus letras se puede decir que eso de alguna manera influyó por Bob Dylan, ¿no? Porque Bob Dylan es una influencia muy importante de los Beatles desde pues, las primeras grabaciones, ¿no? Por ejemplo, I Should Know Better es una canción que está influenciada por canciones de Bob Dylan, y eso es una cuestión muy curiosa. Pues la armónica simplemente. Ajá, porque él la aprendió a tocar John Lennon, ¿no? Bueno, John Lennon la aprendió a tocar desde chavito, ¿no? Era uno de los instrumentos que aprendió a tocar chavito, ¿no? Pero la manera de tocarla, o sea, fue fue influenciado también por Dylan. Bob Dylan. Sí, eso sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Y y porque la armónica se la regaló su papá, ¿no? Y su papá, bueno, se supone que lo abandona porque se va a Australia. Él era un marinero y se va a Australia, ¿no? Y se lo quería llevar a Australia porque no sabía si iba a regresar a Inglaterra, ¿no? Es más o menos ese. Pues ahora sí que eso era algo común dentro de las historias de Liverpool, ¿no? Llegaban muchos al puerto, ahí había mucho comercio, llegaba mucho marinero, se enamoraban las chavitas de los marineros y las dejaban con sus hijos, ¿no? Y se iban ellos. Realmente era algo común en esa época, o no sé si siga siendo, que lleguen los marineros y pues se quedan ahí con sus hijos las nativas de ahí, por decirlo de una manera. De alguna ¿no? manera, ajá. Sí, bueno, y como tú bien dices, pues John Lennon tuvo que pasar su infancia, tuvo a Mimi y a su esposo, a la famosa tía Mimi y a su esposo como pues sus padres, ¿no? Fueron las personas que
que lo educaron de chavitos y que vieron por él, ¿no? Que tuviera casa, vestido y sustento, ¿no? Durante mucho tiempo. Sí, ya después ya pues ya ves, ya formó, mejor dicho, el grupo de los Beatles, tuvieron su época de fama. De hecho, hay anécdotas de que su papá trabajó con él, ¿no? Él no me acuerdo en qué ayudaba el papá de John Lennon, pero estuvo trabajando un tiempo con John Lennon cuando estaban unidos los Beatles. Ya después pues realmente ya no sé qué habrá pasado con el papá de John Lennon. Ah, fíjate, eso sí no sabía. Yo la verdad nunca me he puesto a investigar ese asunto. O sea, tú mencionas la etapa en que crean Apple. Más o menos en esa época fue cuando estuvo trabajando el papá de John Lennon con John Lennon. Tengo entendido, no me acuerdo realmente bien de la fuente, pero yo me acuerdo haber leído, haber escuchado algo que se me quedó grabado por eso, porque pues se me hizo algo muy curioso después de haber abandonado a John Lennon, que haya trabajado con él. Bueno, pues dice algo de John Lennon, ¿no? Que aunque lo haya abandonado, pues aún así lo quería a su papá, ¿no? Y lo quería junto y lo quiso ayudar. Entonces, pues ahí está esa anécdota, ¿no? Bueno, y John Lennon, dentro de su personalidad, se ha señalado mucho esta cuestión de que era una persona violenta y que era un contraste, que contrastaba mucho eso, valga la redundancia, con la cuestión esta de sus mensajes de paz, ¿no? Que él daba, ¿no? Pero en realidad él tuvo una infancia rara, curiosa, en donde él se manifestó mucho en su adolescencia con mucha rebeldía, ¿no? En donde el arte fue una de las expresiones. Quién sabe si se hubiera convertido en un criminal si no hubiera existido la música, el arte y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, pues tan influenciado estaba que su mejor amigo era Stuart Sutcliffe, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué era Stuart? Era un pintor. Era un pintor, era más pintor que bajista, que lo ¿no? metieron al bajo porque pues realmente... Porque era el amigo de John Lennon, ¿no? Y fue el que compró el bajo realmente, ¿no? Porque ni para eso tenían. Ajá, y fue porque vendieron una pintura, ¿no? Así es. Y bueno, los caminos de la vida, como diría alguna canción, es algo muy raro porque esa aventura de comprar el bajo los lleva curiosamente a Hamburgo, en donde ellos conocen a la fotógrafa que les daría la imagen con la que triunfarían, ¿no? Uh-huh. Y este cuate se quedaría enamorado, sería su novia esta mujer, Astrid Kirchherr, que de Stuart Sutcliffe, y de hecho se iban a casar, nada más que él tuvo una muerte temprana, y eso es algo muy curioso también. Cuando él empieza Quarrymen y todo esto, él vuelve a tener una relación muy interesante con su mamá. Se puede decir que ya empieza a tener una muy buena relación con su mamá, de que se ven más seguido. Uh-huh. Y es cuando un accidente de carro matan a su mamá, ¿no? Así es. La atropellan, ¿no? Un policía que iba curiosamente borracho, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese inter, en esos ajustes de los Beatles suceden cosas así medio raras, ¿no? La muerte está así como muy presente. Sí. Y bueno, y entonces Paul McCartney pues ya toma el bajo como tal. Uh-huh. Se regresan a Inglaterra siendo 4, cuando ellos se fueron a Hamburgo siendo 5, y ya en Inglaterra viene Brian Epstein y viene el cambio de baterista, ¿no? Uh-huh. La firma con Capitol, con Parlophone, uh-huh, en Inglaterra, y el cambio de baterista, que eso es muy concreto, muy mencionado, ¿no? Así es. Sí, de hecho ahí fue cuando la decisión de George Martin, ¿no? Que volvemos a lo mismo. Y vamos a hablar un poquito de Ringo, que no se lo perdona, ¿no? Sigue a la fecha y le sigue recordando a George: ¿te acuerdas que no quisiste meterme en la batería? Pero fue en la grabación del álbum, ¿no? De Love Me Do, exactamente. Pero del álbum. Please Me, perdón.
No, sí fue Love Me Do, pero... La canción fue Love Me Do y el álbum fue Please Please Me. Ajá, exacto. Ajá. O sea, en la grabación del álbum Ringo Starr no está, pero se supone que en la del el disco sencillo, el que toca la batería sí es Ringo Starr. Es al revés. ¿Al revés? Ajá. Ah, ok, ok. Sí, en el sencillo está, no me acuerdo cómo se llama. Un músico de sesión, un De baterista de sesión. sesión. Y ya en el álbum está Ringo Starr. Ajá. Sí, pues volviendo a John Lennon, pero sí, John siempre fue una persona extraña, una persona que veía más allá, ¿no? Siento que él estaba adelantado a su tiempo. Ya ves, él tuvo ciertas ideas locuaces, ¿no? Ya al final de la época de los Beatles, cuando hizo su Plastic Ono Band, Uh-huh. ya ves que salió en la portada de Two Virgins, salieron desnudos, ¿no? Bueno, pero una cosa es Plástico No Band y otra es Two Virgins. Porque Two Virgins aparece en la época que sacan Apple y esa grabación que fue muy comentada aparece en la versión de vanguardia, música de experimental de Zeppelin, ¿no? Se llamaba esa como sub, ¿qué será? De la misma Apple, pero era Apple, ¿no? Para grabaciones experimentales con Yoko Ono, que esto es el fruto, el primer fruto de 3 grabaciones que hace con ella antes de la Plastic Ono Band, que es en 1969, o sea, es un transcurso de año, ¿no? Que más o menos de 68 a 69, ¿no? Exactamente. Y en la etapa en la que él pues se separa de Cynthia Powell, se divorcia de Cynthia Powell y vive con Yoko Ono y se casan en ¿qué? Gibraltar, o como dice la canción, la balada de John y Yoko. Algo así, ¿no? Sí, no me acuerdo ahorita. y se avientan la puntada de irse a Canadá, al hotel famoso y todo esto, pero antes de eso vamos a hablar de cómo John Lennon y Paul McCartney empiezan a hacer una mancuerna, y esa mancuerna también se vuelve una especie de competición, ¿no? A ver quién hace pues la mejor canción, ¿no? Pero ¿qué te parece si esto lo dejamos para una segunda parte? Muy bien. Pues entonces ahorita le damos cranky a esta primera parte en esta charla que nos estamos tomando nosotros, hablando como bitlémanos más que como expertos, pues la historia que nosotros conocemos como fans de los Beatles, ¿no? Así es. Y de John Lennon, claro está.